Hello! Welcome to the last part of this unit. Bienvenidos a la última parte del módulo 3 que corresponde a la unidad número 2. Como estuvimos trabajando con descripciones, acá tenemos a una especie de monster que se llama Borg y lo que tiene es que es bastante particular. ¿Sí? Si uno mira los dedos de las manos, si mira la cantidad de ojos que tiene, cómo es la boca, cómo es con la contextura física de este monster, ¿sí? Es un poco raro, ¿no? Y también tiene un number acá, number 14. Yo creo que es the age, ¿sí? La edad de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mirar esta figura, ¿sí? Y responder. El primero dice, what's the monster's name? ¿Sí? Name, nombre. Recuerden que se llama Borg. ¿Sí? How old is he? How old? ¿Sí? Acá pregunta acerca de la edad. Is he angry? Angry, ¿se acuerdan? Angry, enojado. Angry. ¿Sí? En ese caso, acá vamos a responder yes o no, ¿sí? Después les voy a enseñar cómo se hace la respuesta bien, pero con poner yes o no está perfecto. Has he got 4 eyes? Has he got 4 eyes? Miren la pregunta. Has he got 4 eyes? 4, 1, 2, 3, 4 eyes. Eyes, ¿se acuerdan? Los ojos. Hay que contar a ver si hay 4 y poner yes o no. Has he got a small mouth? Mouth, la boca, ¿es small? Y entonces ponemos yes or no. Muy bien. Y después tenemos que escribir un poquito acerca de él. Entonces, dice write about Borg, siempre acerca de Borg. This is Borg, es como presentarlo. Este es Borg. He is, él es qué. Podemos empezar diciendo de que es un monster, ¿no? Podemos decir he is a monster. O podemos decir he's very big, como ustedes quieran. Después vuelve a decir he is. También para la edad, he is 14 en ese caso, ¿sí? O también he is small o he is big. He has got. ¿Qué es lo que tiene Borg? Bueno, ahí pueden poner ustedes lo que quieran. Es decir, pueden hablar de mouth, de hands, de eyes, ¿sí? Ears, tail. He hasn't got. ¿Qué es lo que no tiene? ¿Ok? Ahí tienen que ustedes poner algo que no tenga Borg. Que uno puede decir, por ejemplo, he hasn't got 2 eyes. Es decir, no tiene 2 ojos. ¿Por qué? Porque si los contamos son muchos más. ¿Ok? Muy bien, y llegando al final de esta unidad vamos a hacer una description. Para hacer una description, primero y principal, fíjense, dice time to copy in your folder, copiar en carpeta. ¿Por qué? Porque cuando uno va copiando, no todo el módulo, sino estas partecitas y estas oraciones, es cuando uno va practicando y puede fijar un poquito más estas palabras, ¿sí? Entonces, lo primero, esto lo vamos a copiar. Dice describing people usando have got o has got, que es el verbo tener. Por ejemplo, fíjense que acá estoy yo y yo acá cuento I am Miss Paula, ¿sí? Me presento. I have got, ¿qué es lo que tengo? Long brown hair, ¿sí? Pelo largo y color brown. Fíjense, acuérdense que el color y si es largo o corto va antes de la palabra hair, ¿sí? I have got green eyes, hablo de los eyes. Y algo de lo que no tengo, I haven't got straight hair, ¿sí? No tengo pelo lacio, ¿sí? No tengo pelo lacio porque el mío es curly o wavy, también se dice ondeado, ¿sí? No rizado, pero ondeado. Y acá dice, she is my friend Miss Grace. Ella es mi amiga Miss Grace. She has got. Fíjense que cuando yo hablo de mí digo I have got, pero cuando hablo de ella, she has got. ¿Se acuerdan de Borg? El monster también decimos he has got, ¿sí? She has got fair hair and brown eyes.
fair hair. Fair hair, acuérdense que es pelo claro, ¿sí? Como el castaño claro. And brown eyes. Y ojos brown. She hasn't got short hair. No tiene pelo corto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá dice, what about you and your best friend? ¿Y acerca de vos y tu mejor amigo o amiga? Entonces, sí, tenemos que, van a describirse a ustedes mismos y a sus mejores amigos o amigas. Lo bueno sería que más allá de describirlos, los dibujen o pueden poner una foto si quieren, ¿ok? Las descripciones tienen que ser como acá hicimos, como hizo Miss Paula y como Miss Paula describe a su amiga, a Grace. En el caso de que sea un amigo, en vez de poner she, van a poner he, ¿ok? Pero acuérdense, si ponemos una foto o hacemos un dibujito de nuestro amigo o amiga, le hacemos la descripción y va a quedar perfect. Recuerden que toda esta actividad hay que hacerla en la carpeta, ¿ok? Así que, manos a la obra, es la última partecita de esta unidad. Vieron que no es muy difícil y además hay que pensar en nuestros amigos. Le pueden decir al amigo, te voy a describir. Y después le muestran a ver qué dice. Bueno, les mando un abrazo gigante. Espero que nos veamos muy pronto. Y ante cualquier duda me consultan. Cuídense mucho. Bye bye. See you next class.